Hola, un saludo. Nos acercaremos en este caso al fascinante cine de Werner Herzog, a través de una de sus grandes obras documentales, el recordado documental La Cueva de los Sueños Olvidados, en la cual se desliza la tesis de un posible origen del cine en el ámbito cavernario de las cuevas prehistóricas. Para aproximarnos a esta fascinante cuestión, compartiremos entonces un relato. En la cueva antigua se adentra la tecnología sofisticada del cine a través de la iniciativa de Werner Herzog. Herzog cae desde el cielo de sus documentales a la oscuridad de la cueva de Jouvet, en el sur de Francia. En la cueva de los sueños olvidados, Cave of Forgotten Dreams, del 2011. Allí unos investigadores hallaron las imágenes rupestres más antiguas conocidas hasta la fecha, el 18 de diciembre de 1994. Unos espeleólogos hurgaban las laderas de las montañas. Querían escuchar una leve brisa brotando de alguna fisura de la roca, un método para detectar posibles cavidades dentro de la masa montañosa. El medio para dar con posibles cuevas olvidadas. Sorpresiva y maravillosamente, los indicios esperados se manifestaron. Entonces dieron con la entrada oculta. Con emoción, con sudor, entraron en el vientre de la montaña. La luz de las linternas mordió una oscuridad silenciosa de miles de años. Las pupilas se dilataron por la expectativa. Tras herméticos milenios, los tres espeleólogos, Hilette Brunel de Jean, Christian Hilaire y Jean-Marie Jouvet, presenciaron el renacer de rinocerontes, caballos, osos, felinos, todos pintados con excelente trazo, con consistentes volúmenes, nítidos colores. Y en el piso también encontraron cráneos de osos dispuestos sobre la piedra, como si compusieran un altar de adoración, huellas de pasos humanos, astillas de madera de pino calcinadas, el lugar donde los lejanos artistas prehistóricos preparaban los lápices de carbón que usaban para dibujar. En la cueva, ahora llamada de Jouvet-Pondac, viven 425 animales. La prueba del carbono 14 lo sitúa en un momento del pasado, hace 36.000 años. La cueva se encuentra a 200 metros del río Ardèche, en las proximidades de la ciudad francesa de Boulogne-Pont-d'Arc. La región es fría, amplia. En los tiempos prehistóricos habría sido habitada por numerosas especies de animales y por los descendientes del hombre de Neandertal y por el Homo sapiens, un paso adelante en la evolución. En aquellas distancias pretéritas, el norte europeo era dominado por la glaciación, la era del hielo. En la cueva, Herzog cristaliza los enfoques y planos del primer documental en tecnología 3D de la historia. El documental en Herzog y en los grandes exponentes de este género no es solo metraje testimonial o archivo de lugares o personas, es respuesta artística al estímulo de los espacios. Los ejemplos de la hechicería bien consumada del documentalista alemán son legendarios, y también su vida tiene algunos matices de leyenda. Muchos hechos parecían destinados a parir a alguien como Herzog, como un personaje excepcional. Nació en Múnich en 1942 y luego vivió en un pueblo en las montañas de Baviera. Recién a los 11 años supo de la existencia del cine. En su infancia no hubo ni radio, ni cine, ni automóviles. De adolescente fue fervoroso católico en un entorno familiar ateo y fue un verdadero caminante. A los 15 años recorrió a pie la extensión desde Múnich a Albania. En 1974, Herzog caminó desde Múnich a París
a 800 kilómetros, como acto de fe para evitar la muerte de su mentora, la crítica Lotte Eisner, que agonizaba. Así surgió luego su libro Del caminar sobre el hielo, una memoria de su viaje colmada de poesía, pensamientos, momentos de soledad. Por esa época los deslumbró el cine y para superar sus carencias económicas y poder solventar su formación, hizo diferentes trabajos temporarios, al tiempo que encauzaba sus estudios secundarios y luego universitarios en distintas artes humanísticas, historia, literatura, teatro. Con una beca Fulbright pudo ingresar al seminario de cine de la Universidad de Duquesne en Pittsburgh, Estados Unidos. Pero su verdadera formación fue autodidacta, sin nunca ser asistente de dirección de ningún director. En el país forjado por Washington como nación independiente, fue desde soldador en una fábrica hasta aparcacoches. A los 20 años ya había creado su propia productora fílmica. Rodó sus primeros dos cortometrajes, Heracles y Juego en la Arena, en 1964, y su primer largometraje, Señales de Vida, de 1967, un film premiado y financiado por el Instituto de Cine Alemán. Herzog es representante del nuevo cine alemán, junto con Alexander Kluge, Rainer Bernhard Fassbinder o Wim Wenders. Para él no son diferenciables sus documentales de sus obras de ficción. A Fitzcarraldo, una de sus grandes películas, por ejemplo, la considera un documental. Y sus personajes suelen ser megalómanos, movidos por ambiciones épicas, como es el caso de Lope de Aguirre, en Aguirre, La ira de Dios, una de sus grandes películas, o Brian Fitzgerald en la mencionada Fitzcarraldo de 1982, o Da Silva en Cobra Verde de 1988. En todos estos films, el protagónico es encarnado por Klaus Kinski, con quien sostuvo una peculiar relación de quizás una teatral o fingida hostilidad, que fue motivo de uno de sus documentales, Mi enemigo íntimo, de 1999. Muchos de sus personajes son también individuos freak y al mismo tiempo visionarios o rebeldes solitarios, como Los Enanos, en Los Enanos también empezaron pequeños, de 1970, o Kaspar Hauser, en El enigma de Kaspar Hauser, de 1974, o Boisek, de 1979, adaptación del drama de George Büchner, que también motivó una ópera de Alban Berg, o El rego alemán en América, Strotzek, en el film homónimo, Nosferatu, en Nosferatu, Fantasma de la Noche, de 1979, o Sisha Breitbart, El Sansón judío, en Invencible, en el año 2001. Muchos de sus films se funden con la música del grupo de rock progresivo, introspectivo Popol Vuh, dirigido por su amigo Florian Fricke. El interés de Herzog por la música lo estimuló a acercarse a la ópera. Llegó incluso a dirigir Lohengrin de Richard Wagner en el Festival de Bayreuth. Herzog reniega del llamado cine verdad. Sin embargo, en sus films rehúye de los efectos especiales y las secuencias de hechos extraordinarios o riesgosos son reales, como el famoso traslado del barco de un río a otro en la selva amazónica, en Fitzcarraldo, o los montañistas que escalan realmente la empinada cuesta del Cerro Fitzroy, en la Patagonia Argentina, en la película Grito de Piedra. Esto se relaciona a su vez con un rasgo muy especial de su estética. Las temáticas o hechos épicos se fusionan con la épica en el propio proceso de filmación. Paralelamente,
un signo neorromántico, una sed de belleza, una sospecha de una presencia espiritual penetrando o difuminándose en las cosas, es un matiz acusado de su cine, una actitud que se roza con una sensibilidad religiosa o la sospecha de una filigrana poética confundiéndose con el tiempo. Su film Corazón de Cristal de 1976 es un directo y claro ejemplo de esta tendencia. Pero regresemos a la cueva y su misterio. Por un lado, la poética documental de Herzog en la cueva de los sueños olvidados y por el otro, el encuentro del ojo moderno de la cámara con la poesía dormida en el ámbito cavernario. Las cuevas paleolíticas son el lugar de nacimiento del arte rupestre, como en el caso de Altamira o Lascaux. En Francia solamente existen más de 130 cuevas y en España 60. Muchas figuras rupestres sugieren una sensación de movimiento y algunas podrían ser interpretadas en clave narrativa, como en Lascaux, en Le Croix Fer, donde hay una imagen de una figura antropomorfa con una indumentaria ornitológica de pájaro junto a una lanza y un bisonte. Quizás se trate de un chamán durante un ritual. Ahora, el cine documental convierte a las enigmáticas pinturas de Jouvet en parte de un nuevo universo artístico de imágenes. En manos de otros documentalistas más objetivistas, el resultado habría sido seguramente un paneo ordenado de las pinturas más llamativas y emblemáticas de la caverna. Un deseo didáctico e informativo habría dominado la narración. El espectador se habría encontrado con una síntesis visual de un artículo enciclopédico sobre el tesoro prehistórico de una cueva del sur francés. Pero por la sensibilidad artística de Herzog, su documental se justapone, reinventa las imágenes rupestres. El pináculo de este proceso de reinvención del arte paleolítico por el cine moderno es seguramente la secuencia de las pinturas emblemáticas de Jouvet que mediante la música de Ernst Reiche y los primeros planos en 3D rescata y reviven la presencia muda de las imágenes de los animales, las efigies de una perdida visión espiritual del mundo. Mediante un permiso excepcional, Herzog y un reducido equipo pudieron visitar la cueva por unos pocos días. Un tiempo escaso para una filmación delicada que fructifica en la cueva de los sueños olvidados. El encuentro de la cámara moderna con los sueños olvidados de nuestros antepasados remotos. La lente del camarógrafo Piet Saint-Lenhard captura entonces la fauna múltiple en las paredes rocosas o los restos en el suelo, y la presencia también de estalagmitas y estalactitas. Las secuencias dentro de la cueva se interpolan con entrevistas a arqueólogos, historiadores y paleontólogos. Estos intentan recrear nuestros escasos conocimientos plausibles sobre el hombre paleolítico. Para algunos, las pinturas paleolíticas acaso eran los catalizadores de una acción mágica a la distancia. Pintar o dibujar un animal dentro de la caverna era quizá ejercer un control mágico sobre ese animal en el plano de la realidad física. Pintar cazadores que triunfaban en su captura de los animales era una cacería mágica que adelantaba y prometía el éxito en la caza real, en el mundo de la superficie, una magia propiciatoria de la fecundidad. Una teoría propuesta originalmente por Salomón Reinach en 1903
y continuada y mejorada por Henri Breillet en 1952. Para Breillet, las representaciones de animales y cazadores buscaban inducir mágicamente la abundancia de la caza y la procreación y multiplicación de los animales. Esta idea se convalidaría con la existencia de hembras preñadas y animales alcanzados por el filo de las lanzas. Las célebres diosas o Venus paleolíticas son manifestación también de la invocación, de las fuerzas, de lo fértil. Estas diosas se caracterizan por sus vientres abultados, senos prominentes, rasgos impersonales, como si sugirieran la capacidad propia de lo femenino de engendrar vida, como su rasgo más universal y misterioso. Y las manos que aparecen en muchas cuevas, como en las cuevas de las manos en Santa Cruz, en la Patagonia Argentina, serían las firmas de los que adquirirían el estatus de cazadores adultos. Pero las teorías sobre el significado del arte paleolítico son varias. Otra es el totemismo. Surge de la comparación entre los pueblos aún primitivos en la actualidad y el arte rupestre prehistórico. Uno de los fundadores de la Escuela de la Antropología Británica, Sir James Frazer, postuló los principios de esta interpretación. Las pinturas representaban un animal tótem. Por su veneración, el hombre arcaico edificaba un vínculo con una naturaleza espiritualizada. Y el tótem también promovía la cohesión grupal, un sentido de comunidad. A veces el animal tótem era la mezcla del hombre y el animal. Algunas figuras puntuales de las paredes cavernarias muestran esta hibridación. El hombre primitivo respiraba las cosas como algo mágico. Todo está animado, todo está inficionado por un espíritu sobrenatural que alienta, anima, vivifica. Es el animismo entre el mundo material y el sobrenatural, entre un cielo o infiernos impalpables, actúan como intermediarios los especialistas en lo oculto, los chamanes. El escenario para sus experiencias extracorpóreas como punto de encuentro con fuerzas superiores habría sido, en su comienzo, la cueva paleolítica, santuario entonces del rito chamánico, del cual estarían excluidos los no iniciados. La espera de la actitud visionaria del chamán podría despertarse con ayunos, retiros solitarios, sueños premonitorios, meditación, uso de máscaras, estímulos psicoactivos o alucinógenos, música hipnótica, repetitiva, cantos y una palabra encantatoria y poética. Entonces empezaba el trance y la comunicación espiritual. Los animales pintados representarían espíritus auxiliares del chamán en su mística proyección a el aspecto invisible, a los mundos invisibles de la realidad. También se ha querido ver en el arte paleolítico de todas estas imágenes pintadas en piedra, como la cueva de Jouvet, que nos muestra el brillante documental de Herzog, un código de opuestos que revelan un dualismo como base de una cosmovisión. Esta es la teoría, entre otros, del gran investigador de la prehistoria André Louvois-Curon. Dos fuerzas contrarias de la naturaleza están en colisión, y esto sería un rasgo estructural de la cosmovisión prehistórica, evidenciadas por símbolos masculinos y femeninos. Por ejemplo, la mujer se asociaría con el bisonte, las heridas y la sangre.
y el hombre con el caballo, las armas, la caza. Lo femenino es la obesa generadora, las ya mencionadas Venus paleolíticas, y el hombre el cazador y destructor. Pero un investigador, Mark Azema, propone otra teoría, en principio rechazada o ignorada, pero que lentamente se torna más aceptable o incluso seductora para los especialistas en el estudio del Paleolítico. Azema es un cineasta y prehistoriador francés de la Universidad de Toulouse. Y acá viene un poco esta cuestión de esta tesis sobre un posible origen del cine en el ámbito de las cuevas, presentado en la película de Herzog que yo antes les comentaba. Azema afirma que quizá las imágenes rupestres tendrían otra intención. Esta idea le surgió cuando estudiaba un hueso con la imagen de 3 leones grabados en su superficie, encontrada en la gruta de Beche, en la localidad francesa de Ariège. La primera impresión de algunos estudiosos era que se trataba de 3 animales diferentes. Azema pensó que lo difuminado de sus contornos podía implicar en principio un dibujo inacabado, pero cabía otra explicación. Los 3 animales eran en realidad uno solo, en diferentes posiciones, cuyo propósito era provocar una impresión de movimiento. Una posible demostración experimental de esta sospecha se insinuó por otro descubrimiento. En 2008, Forén Rivière, investigadora prehistórica, le fascinó un objeto particular alojado en el Museo de Yacimientos Arqueológicos de Luiry-Basse. La rareza en cuestión es un disco de hueso con un diámetro de 5 centímetros, con figuras de caballos o cabras, en cuyo centro se encuentra un orificio. Las figuras muestran posturas diferentes de cada lado del disco. En un comienzo se pensó que su objetivo era servir como botones o pendientes, como ornamentación de los cazadores recolectores. Para manipular con libertad la pieza, se fabricó una réplica exacta en un hueso. A través de un hilo que traspasaba el agujero, se hizo girar el disco. Se dieron cuenta entonces de un efecto óptico cinético, una sensación de galope. Se estaría entonces ante un rotoscopio, un instrumento que apareció recién en 1825 como parte de la prehistoria tecnológica del cine contemporáneo, que incluye también los dioramas. Este efecto óptico en los discos prehistóricos de los que estamos hablando es afín a lo que sugiere el documental de Herzog. Tal vez el cine nació en la profundidad de las cuevas, en la profundidad cavernaria. Las magníficas pinturas de Jouvet, que sorprenden por su belleza y excelente calidad técnica, son quizá parte de una narración cinética, una duplicación del movimiento de los animales, una duplicación cinematográfica, un cine primitivo, quizás. Lo mismo que en otras cuevas, muchos animales se ramifican en varias imágenes que los muestran en distintas posiciones. Son las figuras repetidas de un mismo animal, como si fueran las secuencias de imágenes repetidas de una animación. Las repeticiones en puntos diversos del mismo animal producía la ilusión del movimiento al ser iluminadas por antorchas. Este efecto quizás era acompañado por el relato de un sacerdote chamán,
que ante los asombrados espectadores narraba historias protagonizadas por los animales mágicamente animados. Historias acaso relacionadas con la caza, la fertilidad de la tierra, el nacimiento de los hombres y el universo, el mundo del más allá. Un protocine entonces, el movimiento de la vida, reproducido por las imágenes pictóricas que generaban una impresión móvil creada por los hombres. La pintura y la piedra en su unión en las cuevas como un primer medio quizás de la duplicación de los movimientos de los seres, de las cosas. La pintura de las cuevas, el movimiento y el cine suponen, en palabras de Herzog, que para estos pintores del Paleolítico, el juego de luz y sombra de sus antorchas pueden posiblemente haberse visto así. Para ellos, los animales quizá se veían en movimiento, vivos. Deberíamos notar que los artistas pintaron este animal con 8 patas, sugiriendo movimiento, casi una forma de proto-cinema. Las paredes mismas no son planas, pero tienen su propia dimensión dinámica, su propio movimiento que fue utilizado por los artistas. Por ejemplo, este rinoceronte parece tener la ilusión de movimiento, como si fueran fragmentos de un film, de una película de animación. Eh, lo cavernario como lugar entonces del origen quizás del espectáculo cinematográfico, pero relacionado en su origen con intenciones mágicas y religiosas. La sala de cine moderna sería entonces la repetición de la escena cavernaria, un lugar cerrado y oscuro en el que la movilidad de la imagen solo nace a través de la luz. La fascinación ante el movimiento quizás también era inducida por la proyección de las sombras de hogueras y antorchas en las paredes iluminadas, conjetura que hace Herzog cuando intercala una secuencia de Fred Astaire bailando con sus propias sombras. En el plano simbólico, la caverna sería un lugar otro, la salida de la dispersión que gobierna en la superficie terrestre para acceder a un espacio oculto. La caverna como un recinto sagrado por su interioridad, su concentración, diferente de la dispersión que reina en el mundo exterior. Desde un saber antropológico y arqueológico, no podemos conocer con exactitud lo realmente vivido por nuestros lejanos antepasados. No podemos reconstruir con total transparencia, ajena a las dudas o las insuficiencias, su concepción completa del mundo, sus historias, sus posibles mitos, pero podemos especular, podemos sospechar, y dentro de esa sospecha está también esta posible tesis, conjetura, sobre un posible origen de un protocine, de un cine remoto, prehistórico, en sus orígenes, que conseguía esa impresión de movimiento de los animales dentro de las cuevas. Hemos completado así una aproximación a la cueva de los sueños olvidados del gran Herzog, cuya creatividad, curiosidad inagotables continúan. Su último documental de 2019, muy recomendable como todos, es Nómada, en busca de las huellas de Bruce Chatwin, un explorador en la Patagonia, y también Into the Inferno en Netflix, a propósito de la vida de los volcanes. En la descripción del video también les dejo otras posibles recomendaciones para seguir aproximándose a su cine. En este caso nos hemos concentrado particularmente en la cueva de los sueños olvidados
después de una panorámica general y haciendo hincapié en ese mundo arcaico, mágico, prehistórico al cual la cueva de Chauvet nos invita, y también atendiendo a la tesis a la cual Herzog le da mucha importancia en el desarrollo del documental, todo lo que hemos comentado a propósito de un posible origen de un cine prehistórico. Entonces, bueno, les agradezco por haber escuchado hasta aquí. Nos encontraremos en el próximo, quizás en un próximo video para seguir compartiendo estas inquietudes y un gran abrazo.